Vamos con la explicación del primer patrón. Como pueden ver en este gráfico, el precio venía siendo máximos cada vez más bajos que el anterior hasta este momento donde, si bien la secuencia de altos se veía claramente altos más bajos que el anterior, vemos como el precio falla en hacer un mínimo más bajo que el anterior, por el contrario, rompe el pivot anterior y en este caso en particular empieza a hacer una secuencia de mínimos más altos y altos más altos que el anterior, dándole un cambio a este último impulso. Todo inicia justamente tras la formación del fallo. Realmente no es tan relevante dónde debas entrar, no es lo que queremos centrarnos en este video, sino que poco a poco vayas identificando ciertos cambios en la estructura de mercado a través de diferentes patrones. En este caso fue el fallo. Vamos con el siguiente. Para el caso de la doble llegada, veamos también cómo el precio en este último impulso claramente también está muy bajista como el anterior. Vemos una secuencia de altos más bajos que el anterior, mínimos más bajos que el anterior, hasta este punto donde el precio me hace una doble llegada justamente a la misma zona, ¿sí? No tiene que ser milimétrica, vale aclarar eso, que si digamos, hay unas mechas que apenas sobrepasan un poco por debajo de este nivel, entonces ya no es válido, no es un doble suelo o una doble llegada, no, sencillamente recuerden que el precio no trabaja por zonas milimétricas o el precio es exacto en un punto y ya, no, sencillamente son zonas o niveles. Vemos que el precio hace una doble llegada a este nivel, me rompe el pivot, el máximo anterior. De hecho, cambia la estructura y a partir de ahí vemos un cambio en los movimientos de la tendencia o en este caso de este último impulso para tornarse un tanto más alcistas, pero donde inició justamente el movimiento luego de confirmado el doble suelo o la doble llegada. Vamos con el siguiente. Fíjense que en el caso que estamos viendo ahora, vemos como el precio venía haciendo unos movimientos con una secuencia de altos más altos y bajos más altos. Hasta este punto vemos una ruptura del máximo anterior e inmediatamente vemos una caída fuerte del precio que nos da la ruptura justamente de este pivot o lo que en este caso se traduciría como un punto de control. Inmediatamente vemos el regreso a la zona y una caída fuerte del precio y vemos como justo desde ahí empieza todo este movimiento bajista luego de que se forma este uptrust o esa manipulación. ¿Por qué se da la manipulación? Porque si miramos en sentido amplio vemos como esta vela es una vela que tiene un cuerpo donde supera, digamos, mucho más de la mitad por encima del punto anterior, que algunos dicen que eso es lo que se requiere para que sea una ruptura inminente del precio. Y no solo eso, vean que inmediatamente el precio rompe la zona, vemos una siguiente de continuidad, pero en este caso vemos una devolución inminente del precio y boom. Luego se regresa el precio y nos confirma este uptrust. Ahora veamos en el caso alcista cómo se da un sprint. Fíjense que en el caso del sprint estamos teniendo un momento donde el precio viene cayendo con fuerza. Justamente sobre esta zona hay una falsa ruptura, continuidad. Claramente los impulsos están bajistas. Sin embargo, vean esto. De forma el valle, el precio va a testear la zona. Hace un mínimo más bajo que el anterior, pero en vez de dar continuidad del precio, el precio inmediatamente se va a romper lo que estamos llamando el valle anterior e inmediatamente empezamos a ver cómo la estructura se empieza a tornar alcista justo después de haber hecho nuestro sprint. Vemos un gran movimiento alcista. ¿Desde dónde comienza el movimiento? Justo acá. Entonces, ¿por qué se dio este sprint? Volvemos a lo mismo, a la explicación. No solamente del punto de vista se formó y ya, sino que claramente en ese punto empezaron a entrar compradores, hablando compradores a nivel institucional con fuerza, al ver que el precio no subía lo suficiente. ¿Qué hicieron? Indujeron el precio a caer, esperaron la ruptura del nivel y ahí es donde varios retail empiezan a posicionar ventas porque dicen ya rompió, esta vela es sinónimo de continuidad y sencillamente nos vamos para abajo. ¿Qué hace el precio? Devuelve completamente el movimiento y más de uno que entró muy seguramente en compra luego de este movimiento lo sacan en la parte inferior
y más de uno que entró en venta con un stop loss por debajo lo sacan luego de este movimiento. Entonces ahí es donde se pone bastante interesante cada uno de estos módulos de giro o patrones de reversión que se van dando en el gráfico. Se vuelven bastante interesantes porque empieza a cobrar un sentido del por qué se dan los movimientos en el gráfico. Por último, respecto del hombro cabeza a hombro y la mayoría de los movimientos que hemos estado viendo, hemos notado que el precio viene en una dirección en particular luego de que se dan los módulos de giro o luego que se dan los patrones de reversión. Vemos un cambio importante en la dirección del movimiento. Sin embargo, recuerden que estos son patrones, módulos de giro que se dan en un gráfico, pero no por eso inmediatamente viene el cambio. Sencillamente son señales de agotamiento en el precio en ciertos momentos o cierto contexto de que está teniendo un activo, y después, consolidado el movimiento, si el contexto apoya a favor lo que está haciendo el precio a nivel técnico, puede que se dé el reversal o lo que estamos buscando en este caso. Vean que el precio primero nos hace un máximo, luego un mínimo, luego un máximo más alto que el anterior, claramente, luego un mínimo que no sobrepasa este nivel, luego un máximo que está prácticamente al mismo nivel o un nivel muy similar al primero que se dio en este movimiento, pero claramente muy por debajo de esta zona, que este es lo que llamaríamos el primer hombro. Esta sería la cabeza, y una vez formado este patrón, vamos a decir hasta acá, tendríamos lo que se conoce como el segundo hombro. Una vez se rompe, según la teoría, yo les he llamado como valle, pero una vez se rompe lo que se denomina en trading la neckline es justamente eso, ¿no? Esta línea clavicular o esta línea donde el precio rompe la zona. Vean que también el precio nos hace un pullback a este nivel donde se dio el rompimiento, y después bien empezamos a ver la continuidad bajista del movimiento luego de que se dio el giro en esta zona de máximos tras el hombro cabeza a hombro. ¿Qué es lo importante de este curso? Recuerden que yo siempre les digo, no se queden con una sola cosa, investiguen, aprendan. Siempre que vayan a invertir, no inviertan porque vieron un video, sino que pongan a prueba cada una de las cosas que aprendan, ¿sí? Espero que el día de mañana no sencillamente digan, ya vi un hombro cabeza a hombro, o vi un fallo, vi un sprint, voy a meterle dinero. No, en todos los activos trabajan diferentes. Si bien los mercados y la acción del precio trabaja bajo una misma lógica en una gran parte de los mercados, es muy importante que nosotros nos demos a la tarea de poner a prueba siempre una estrategia antes de invertir. Espero que este curso, a aquellas personas que están empezando en los mercados financieros, les pueda ser de gran utilidad. Va a ser cada vez más intensificado digamos, los conceptos que vamos a ir aprendiendo, pero también va a ser de mucho agrado para ustedes. Un abrazo para todos, traders. Saludos.